Sigue llegando gente. Bueno, no sé si les habrán comentado, pero la semana que viene, en principio, estarían las instancias evaluativas de ambas materias, o sea, en realidad de todas las materias que tienen. La de introducción creo que era el día jueves o viernes, y la de legislación el jueves o el viernes. No sé si se los habrán comentado. ¿No? Bueno, se están integrando en este momento, entonces, en principio sería la semana que viene, el día jueves o el día viernes. Uno de los dos días es, seguro. La idea es terminar hoy con todo el material de estudio que tenemos de esta materia. En el caso de que necesiten una clase de consulta, una clase extra de repaso, una clase para evacuar dudas o lo que sea, se ponen de acuerdo por aula o por burbuja o como les quede cómodo, y de ser así me mandan un mail o un mensaje y me dicen: profe, nos pusimos de acuerdo tal día a tal hora, en lo posible en horario de la tarde, mucho mejor. Me dicen tal día, tal hora, necesitamos una clase o de repaso, de consulta o lo que sea. Como les dije, la idea es terminar de ver todo el material de estudio hoy. Es mucho lo que tenemos que ver hoy, lo vamos a ver un poquito rápido para que le quede una idea de todo. Y si les queda duda, como les dije, se ponen de acuerdo entre ustedes y me mandan un mail, un mensaje, y hacemos una clase de repaso, de consulta. Si quieren, es a elección, no es obligatorio, es voluntario. Perfecto. Seguramente calculo que en el transcurso del día o la semana que viene los irán a noticiar de estas instancias evaluativas. Creía yo que ya lo sabían porque nosotros nos avisaron el día miércoles, creo martes o miércoles, ya nos avisaron. Así que no sé si tienen alguna duda, algún comentario, pregunta que quieran hacer. Si no, damos inicio a la clase. ¿No? En cuanto a una... Sí. La evaluación se haría en base a la unidad 1 y unidad 2. Unidad 1, 2 y la 3, que la vamos a ver ahora. La 3 es muy cortita y son cosas que vimos y son 2 páginas que las vamos a ver ahora. Como una evaluación múltiple choice, así. En principio serían multiple choice. No sé la cantidad porque hasta la semana pasada iba a ser cada docente armado su examen en base a la preferencia de cada docente. A partir de hace 2 días nos dijeron que es muy probable que sea de manera virtual y un solo examen para todos, modalidad multiple choice. O sea, va a ser un examen para todas las aulas. Permiso, señor, ¿también sería con tiempo restante así? Desconozco, yo en el 90% de los casos que conozco, cuando toman algún examen en esta plataforma, les suelen dar un horario establecido, por ejemplo, si gente, entre las de 10 a 11 de la mañana, tienen 20 minutos para resolver dentro de ese lapso horario el examen. 20 minutos, media hora, 40 minutos, pero siempre establecen un lapso horario de 10 a 11, de 11 a 12 según la materia, y le dan un tiempo para que lo resuelvan. Eso suele funcionar en el 95% de los casos, que se evalúa mediante esta plataforma. Calculo y estimo que va a ser del mismo modo, pero no sabría asegurar, no podría asegurarles. Gracias, señor. Perfecto. En cuanto a los trabajos prácticos, en la plataforma les da la posibilidad de subir archivos JPG, o sea, fotos. Como les dije, no tengo ningún problema que aquel que no tenga acceso a medios digitales
lo haga de manera manuscrito, le saco una foto y lo subo a la plataforma, no tengo ningún problema. Mientras que la letra sea legible, no es ningún inconveniente para mí, así que no se preocupen en mandarlo en formato PDF, Word, aquellos que no tengan la posibilidad, ¿no? Me es indiferente eso, porque he tenido un par de consultas como que han tenido inconvenientes. No se hagan problema por eso, le sacan una foto y lo suben. Pero como les dije, traten de que la letra sea un poco legible. ¿Alguna otra duda? No, perfecto, largamos. Vamos a hacer una breve introducción con lo que ya vimos, que es en cuanto a esto de qué es la seguridad pública, qué es la seguridad ciudadana. Caldero. Listo. Entonces, habíamos dicho que no es lo mismo seguridad que seguridad pública que seguridad ciudadana. La seguridad es un concepto general que incluye un montón de cosas. Bajo el concepto de seguridad nos encontramos con que es la ausencia de peligro, la ausencia de riesgo o la ausencia de daño. ¿Tá? Es la sensación de confianza que tiene la gente en algo o en alguien. Tenemos como concepto general. De este concepto general van a derivar un montón de otros tipos de seguridades. ¿Tá? Si nos referimos a la participación de la gente en política de seguridad, hablamos de seguridad ciudadana, por ejemplo. Podemos hablar de seguridad pública, podemos hablar de seguridad privada, podemos hablar de seguridad social, seguridad industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo partiendo de esta base que la seguridad es la ausencia de peligro o de daño. Según donde apliquemos esta ausencia de peligro o de daño, van a ser los distintos tipos de seguridades. En lo que a nosotros nos importa, lo que nos atañe, está la seguridad pública por un lado y la seguridad ciudadana por el otro. Ambas implican, como les dije, la ausencia de peligro o de daño. La seguridad pública es una actividad esencial que le corresponde exclusivamente al Estado. El Estado es el garante de brindar esta ausencia de peligro o de daño y responde al principio de la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es para todas las personas en condiciones de igualdad. Así como existe la seguridad pública, que es un servicio, que es una actividad esencial del Estado universal, es decir, para todos, existe la seguridad privada. La seguridad privada en este caso no es un servicio universal, sino que es la ausencia de peligro, de daño, seguridad, pero en determinados espacios. ¿Tá? Mientras que la seguridad pública es para todos, que se exterioriza a través de la fuerza de seguridad, la seguridad privada es en determinados espacios, que generalmente es quien paga por esos servicios, y se materializa a través de las empresas de seguridad. Mientras que la policía tiene injerencia en toda la sociedad, las empresas de seguridad privada únicamente en aquellos espacios o áreas para las cuales son contratadas. Entonces, seguridad como concepto general, de ese concepto derivan seguridad pública, seguridad ciudadana. Dijimos que la seguridad pública es una actividad esencial del Estado, es un servicio público que responde a este carácter de la universalidad. ¿Tá? Entonces el Estado se encarga de hacer efectivo este derecho que tenemos todos a estar libres y exentos de todo peligro, daño o riesgo. Ausencia de peligro de daño, que es el concepto de seguridad. Ahora bien, otra concepción que existe de seguridad es el concepto de seguridad humana. La seguridad humana es un concepto más abarcativo, más integrador.
Mientras que la seguridad pública se centra exclusivamente en el Estado y en lo que el Estado tiene que hacer, la seguridad humana abarca un sinnúmero de aspectos vinculados con la ausencia de peligro de daño de la población. De este concepto de seguridad humana se desprende el de seguridad ciudadana, que no es otra cosa que la participación de la sociedad en materia de seguridad. En el primer concepto, el paradigma es, como estamos viendo, la participación exclusiva del Estado en materia de seguridad. En tanto que a partir de la implementación del modelo de seguridad ciudadana, lo que se pretende es hacer partícipe a la sociedad de todo lo que tenga que ver con políticas de seguridad. Mientras que en la seguridad pública lo que importa fundamentalmente es reducir los índices de violencia y los índices delictivos, ¿tá? Entonces uno cuando evalúa el tipo de seguridad pública que tiene, lo que hace es decir, a ver, ¿están robando mucho? ¿No están robando mucho? ¿Se ve la policía? ¿No se ve la policía? Pero se centra exclusivamente en esto, en el índice delictual o contravencional que hay en un determinado lugar. En tanto que para evaluar el tipo de seguridad ciudadana, en vez de evaluar si la reducción o los niveles de delito o contravenciones que hay, se centra en el tipo de participación que hay por parte de la sociedad. Entonces, hay lugares donde la ciudadanía, donde la gente, donde la sociedad tiene una participación activa en materia de seguridad y los índices de participación ciudadana son altos, que por lo general se da en lugares donde coexiste poca gente. Entonces, y en aquellos lugares, en las grandes urbes, se ve poco esto de la participación ciudadana, de la seguridad ciudadana. Entonces, seguridad como concepto general, se desprenden la seguridad pública por un lado, servicio universal, actividad esencial exclusiva del Estado. Seguridad ciudadana, en donde hay participación por parte de la sociedad. Quiero hacer una aclaración porque me llegaron unas consultas sobre esto de la participación ciudadana. La participación ciudadana, la seguridad ciudadana es una de las formas de participación ciudadana. La participación ciudadana básicamente es el involucramiento que tiene la sociedad acerca de determinados asuntos que lo pueden afectar en su vida diaria, ¿tá? Es un concepto genérico. Todas aquellas formas en las cuales la gente, la sociedad, la población puede participar de decisiones políticas que de algún modo lo van a afectar. Cuando uno va a votar, por ejemplo, es una forma, la votación, la elección de las autoridades es una forma de participación ciudadana, una participación cívica. Cuando uno participa de una audiencia pública por cuestiones ambientales, también es un tipo de participación por parte de la sociedad. Cuando hay audiencias porque van a aumentar un servicio público, por ejemplo, también hay participación por parte de la sociedad. Cuando la gente participa en materia de seguridad, también hay participación de la población. Esa participación en materia de seguridad es la seguridad ciudadana, pero como les dije, el concepto de participación ciudadana es un concepto genérico que involucra todas las formas y en todos los temas en los cuales puede participar la sociedad en decisiones que de algún modo lo pueden llegar a afectar. La seguridad ciudadana es una forma en la cual la sociedad participa. Ahora bien, esto es lo que vimos hasta el momento. ¿Alguna duda, pregunta o consulta? Señor, yo sí. tengo problemas con el internet, no sé, recién me puedo volver a conectar.
no se le escuchaba bien al principio, no sé de qué estaba, qué temas tocó, digamos. Básicamente, les comentaba el de las instancias evaluativas, multiple choice, cantidad no lo sé, el tiempo tampoco, y un resumen de lo que vimos la última clase, que era esto de la idea de seguridad, seguridad pública y seguridad ciudadana. Perfecto, señor. Ahora bien, entonces, si no hay dudas, seguimos y vamos a entrar a analizar la ley de seguridad pública. Señor, una consulta. Permiso. Sí. Me quedó por ahí un poco que no la casé, como quien dice, ¿no? Disculpando la... ¿Quién me está hablando? La fórmula. Yo sé. Sí. Disculpe. El tema de seguridad humana, había dicho más o menos un concepto corto como para aprendérselo, abarca un sinnúmero, había dicho. No. La seguridad humana también busca la ausencia de peligro o de daño, pero ya no centrándose pura y exclusivamente en seguridad, sino es un concepto más abarcativo, donde incluye cuestiones vinculadas con la pobreza, con la miseria y con el empoderamiento ciudadano. Entonces, sí, en la seguridad ciudadana se circunscribe únicamente la seguridad en alarmas comunitarias, en grupos de WhatsApp, en consejos de vecinos. La seguridad humana es un concepto que se acuñó a nivel internacional y en el cual, al ser más abarcativo, más íntegro, abarcaba cuestiones como tener una vivienda digna. Entonces, en nivel general, se concibe como que quien tiene acceso a una vivienda digna tiene menos posibilidades de sufrir algún tipo de peligro o de daño que quien no la tiene. Por ejemplo, quien es pobre, ¿tá? O quien se encuentra en condiciones de indigencia tiene más posibilidad o está más expuesto a cuestiones vinculadas con inseguridad que quien no tiene esos perjuicios en su vida. Entonces, este concepto de seguridad humana es más abarcativo. No se circunscribe únicamente a políticas o a cuestiones de seguridad, sino que a cuestiones más sociales. ¿Se entiende? No es que hay un concepto específico. En el manual hay uno que acuñó la ONU, pero tampoco es algo específico, sino que lo analiza desde este plano de la integralidad y no de lo específico en materias o en políticas de seguridad. Gracias, señor. Por favor. Entonces, si no hay más dudas, seguimos con Ley de Seguridad Pública. Esta ley, cuando se sancionó en el año 2005, la concepción que tenía el Estado acerca de seguridad, ausencia de peligro de daño, se circunscribía únicamente a la seguridad pública, es decir, el Estado como garante de esta tranquilidad, de este orden público. A posterior, el Estado se dio cuenta que no bastaba únicamente con la participación neta y exclusivamente del Estado, sino que era necesario el involucramiento por parte de la sociedad. Fue así que cuando en el año 2017 se modifica la ley y ya entra esta concepción de la seguridad ciudadana, cambiando el nombre de la ley, que en un primer momento era Ley de Seguridad Pública, y a partir del 2017 pasa a llamarse Ley de Seguridad Pública y Ciudadana. Ahora bien, todo esto desde la concepción que veníamos viendo. Estado como garante exclusivo de la seguridad antes del 2017 con Ley de Seguridad Pública. A posterior, concibe como necesaria la participación de la ciudadanía, Ley de Seguridad Pública y Ciudadana. En el artículo, no sé si todos tienen la ley a mano, porque yo les voy a ir leyendo los artículos que son importantes que sepan, y para que nos resulte un poco más fácil entenderlo. Entonces, toda ley
siempre tiene establecido cuál es su objeto, es decir, aquello sobre lo que va a regular, aquel tema al cual se dirige. La Ley de Seguridad Pública tampoco es ajeno a ello y en su artículo 1 establece cuál es el objeto que va a tener esta Ley de Seguridad Pública y Ciudadana. Entonces, básicamente el objeto que persigue esta ley es regular el sistema de seguridad pública y ciudadana. Tiene también por objeto las relaciones, establecer las relaciones y determinar la relación entre quienes integran este sistema, que ya vamos a ver quiénes los integran, definir también cómo van a funcionar las fuerzas de seguridad, que en definitiva son aquel instrumento a partir del cual se va a exteriorizar esta seguridad pública. Entonces, como grandes objetos es la relación entre los integrantes del sistema, establecer el sistema de seguridad pública y regular las funciones que van a cumplir cada una de las fuerzas de seguridad. Como sabrán, o no sé si lo sabrán, las fuerzas de seguridad a nivel provincial son 3. La policía, el servicio penitenciario y la FPA. En la Ley de Seguridad Pública se regula únicamente la policía y el servicio penitenciario. La Fuerza Policial Antinarcóticos tiene una ley aparte, ¿tá? Pero es parte integral. Sí. Una consulta. Ahí está hablando de la ley 10.437, ¿verdad? Que la ¿Cómo? modificaría. Claro, no. En realidad estamos hablando de la Ley de Seguridad Pública. Cuando se sanciona una ley, siempre tiene un número el número originario de la ley. Sí. A posterior, para modificar esa ley, van saliendo distintas leyes, ¿tá? Entonces, la ley originaria es la Ley de Seguridad Pública. Mantiene toda su estructura. Las modificaciones posteriores, que son a través de una ley, van modificando parte del articulado de la ley originaria. En este caso, la ley, la 10.437, lo que hizo fue modificar parte del articulado, no toda la ley. Entonces, sigue la ley originaria, la Ley de Seguridad Pública, con las modificaciones introducidas por la 10.437. Está bien. Porque también nos pasaron el lunes otra modificatoria que es la 10.732, ¿puede ser? Claro, exactamente, la última. Entonces quedé ahí como media mareada. No. La ley originaria es la Ley de Seguridad Pública. Sí, esta tiene, digamos, la base. Exactamente. Funciona lo mismo con cualquier ley que sea modificada parcialmente. Tenemos la ley originaria y las modificaciones en el articulado que se vayan haciendo a posterior se hacen mediante una ley. Pero esa ley posterior que la va modificando no la deroga por completo, sino que la modifica únicamente. Entonces queda la ley originaria con las modificaciones realizadas por las leyes posteriores. Bien, perfecto. Por favor. Profe. Le hago una consulta. En los casos evaluativos, lo que son las modificatorias, ¿se tienen en cuenta o se tiene la ley original, digamos, la 9235, digamos? Es que en definitiva la ley 9235 incluye todas las modificaciones. O sea, si ustedes ahora buscan una ley 9235 actualizada en internet, va a salir ley 9235, el artículo actual, y a lo mejor les dice modificado por ley tal, pero el cuerpo de la ley de la 9235 es el actualizado, no es el viejo. Ah, bien. ¿Tá? Desde el momento que sale una ley que modifique el articulado anterior, es como que la ley se actualiza de manera automática. ¿No? Lo que regía anteriormente ya no sigue rigiendo, sino que es lo que está en la actualidad. Profe, Sí, ¿quién habla? Sí. Quería saber si usted tenía la ley 9235 con sus modificaciones, que nos las pueda poner a disposición. Yo sí la pasé a los BDLs, pero por lo visto hay un aula a la cual no se le he pasado.
Yo soy del aula 10, señor, y a mí no me llegó ninguna. No, perfecto. Entonces, no, ni bien termine la clase, a ver si le tengo acá a mano. Bueno, no. Pero ni bien termine la clase, se las paso. Bien, Pero perfecto. sí se las tengo. Por favor. En esa ley sale, está actualizada, y abajo de cada artículo dice modificado o actualizado por tal ley. Pero siempre teniendo como base la ley originaria, que es la 9235. ¿Está? ¿Quedó claro? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Entonces, dijimos que establece en el artículo 1 cuál es el objeto de la ley. Este es el sistema de seguridad pública y ciudadana, las relaciones y las funciones que van a desempeñar estas fuerzas de seguridad. La Fuerza Policial Antinarcóticos está en una ley aparte, pero es parte integrante del sistema de seguridad público. Del 1 vamos a pasar al artículo 3, que es donde se establece este sistema provincial de seguridad pública y ciudadana, y donde establece cuáles van a ser los objetivos que va a perseguir este sistema de seguridad público y ciudadano. Cuando ustedes lean cuáles son los objetivos que persigue este sistema de seguridad, se van a dar con que, en definitiva, lo que está estableciendo, lo que tiene como objetivo es regular lo que hace la policía, regular lo que hace el servicio penitenciario y regular la seguridad ciudadana. No nos dice regular la policía, pero nos dice objetivo del sistema, mantenimiento del orden y la tranquilidad pública en todo el territorio. No nos dice regular lo que hace el servicio penitenciario, pero el objetivo es que se pueda cumplir la pena y que la reinserción social de el penado sea, etc. Y no nos dice la participación, la seguridad ciudadana, sino que nos dice lograr la participación de la ciudadanía en materia de seguridad, etc. Entonces, como los objetivos que tiene justamente esto, lo vinculado a la seguridad pública, lo que hace la policía por un lado, el servicio penitenciario y la seguridad ciudadana por el otro. ¿Ah? Eso, cuando vean la ley, les va a salir de este modo, o sea, un concepto un poco más de lo específico, que lo que hace cada una de las fuerzas, se desarrolla un poquito más. Después ustedes, cuando analicen y vean cuál es la función de la policía, se van a ir al artículo 3, donde sale el objetivo del sistema, y van a decir, en los objetivos del sistema sale cuál es la misión y la función de la policía. Porque básicamente se encarga de esto la ley, de regular las funciones de la policía, del servicio penitenciario y de la seguridad ciudadana en general. Ahora bien, este sistema de seguridad pública tiene distintos integrantes. Integrantes que son principales, integrantes que son auxiliares. Los van a encontrar en el artículo 4 y 5 a los integrantes. ¿Ah? En el artículo 4 son los integrantes principales y en el artículo 5 son los integrantes auxiliares. Los integrantes principales, que también en algunos casos se los denomina simplemente como integrantes, son, por un lado, quienes están encargados de la toma de decisiones, ¿tá?, de la planificación, de la organización del sistema de seguridad público, que después son básicamente los ministerios, aquellos que tienen la facultad para la toma de decisiones, para planificar, para decidir, para organizar. Y por otro lado, las fuerzas de seguridad, ¿tá? Policía, servicio penitenciario y fuerza policial antinarcótico. ¿Por qué son principales? Porque necesariamente tienen que estar, ¿tá? Son aquellos que van a ser responsables ante el incumplimiento de alguna de las disposiciones de la ley o de alguna de las decisiones que se tomen en este sistema de seguridad. En tanto que los auxiliares no van a tener responsabilidad en el caso de que no participen en el sistema,
sino que colaboran, coayudan con el sistema. ¿Tá? Y los auxiliares están en el artículo 5. Se van a dar cuenta por descarte quién es auxiliar y quién es principal. Cuando, si tienen en cuenta que los principales, o como les dije, en algunos casos se les llama simplemente integrantes, son aquellos que toman las decisiones, planifican, organizan y deciden. Entonces, si se les llega a preguntar, ¿los bomberos voluntarios son integrantes o principales o auxiliares? Entonces ustedes parten de la base de los bomberos voluntarios pueden planificar, pueden tomar decisiones en materia de seguridad. No. La defensa civil puede tomar decisiones en materia de seguridad. No. Entonces lo van haciendo por descarte. ¿Algún ministerio, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Gobierno, puede tomar decisiones en materia de seguridad? Sí. ¿Tá? ¿Puede planificar, puede decidir? Sí. Ni hablar de la policía, el servicio penitenciario y la fuerza de seguridad. Pero con el resto lo van a hacer por descarte, entre quienes pueden y están facultados para la planificación, organización, y quienes no. De ese modo les va a resultar mucho más fácil distinguir entre quienes son auxiliares y entre quienes son los principales o integrantes. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Perfecto. No, señor. Señor, una consulta. Sí. ¿Me habla Jairo? Sí. Sí, señor. Por ejemplo, si en el examen usted pone en la múltiple choice una opción incorrecta, por ejemplo, la fuerza federal o las fuerzas militares, ellos no tienen nada que ver con esto. Esto es más a nivel provincial. No, es que lo otro es más a nivel nacional. La ley es ley de Como una pregunta capciosa sería. Provincial. La ley de seguridad pública es provincial. Cuando la clase pasada o la última clase vimos la diferencia entre la fuerza de seguridad nacional y la fuerza de seguridad provincial. Existe una ley nacional que se encarga de regular las fuerzas de seguridad nacional. Y existe una ley provincial, la ley de seguridad pública, que se encarga de regular las fuerzas de seguridad provincial. Entonces, todo lo que no sea Policía de la Provincia de Córdoba, Servicio Penitenciario y la Fuerza Policial Antinarcótico no es parte del sistema de seguridad provincial. Bien, gracias. Entonces, dijimos, objeto de la ley, los integrantes de este sistema de seguridad pública. Y ahora vamos a empezar a hablar un poco de la policía. Yo calculo que esto ya lo habrán visto en algún otro lado, en alguna otra materia, los instructores se los habrán hablado. Así que, en principio, no creo que resulte dificultoso. ¿Qué hay que saber distinguir en cuanto a el articulado del 15 al 23? Tienen que saber distinguir misión, función, jurisdicción. ¿Tá? La misión es un concepto más genérico. ¿Cuál es la finalidad que va a cumplir la policía? La función, básicamente, es a través de qué tareas o realizando qué tareas puede cumplir con esa misión. Y la jurisdicción implica en dónde la policía puede actuar. ¿Tá? Entonces, misión como finalidad de la policía es esto de mantenimiento del orden y la tranquilidad pública en todo el territorio, etc. ¿Tá? Es la finalidad que persigue la policía, la misión, concepto general. ¿Tá? Decimos que la policía es una institución civil armada, todo esto estamos viendo el artículo 15.
Es una institución civil armada. ¿Por qué es civil armada? Porque, como habíamos visto, es una fuerza de seguridad y no es una fuerza armada, porque se encarga de proteger la autonomía de la provincia y no la soberanía de la nación. Por esto es una institución civil armada y no es una institución o una fuerza armada, es una fuerza de seguridad dentro de los límites de la provincia, ¿tá? Con las excepciones que ya vamos a ver. Entonces, que se encarga del mantenimiento del orden y de la tranquilidad pública. Pública porque, como dijimos, estamos viendo la seguridad pública como actividad esencial del Estado de carácter universal, de todos. Entonces, por orden, por tranquilidad, es el funcionamiento correcto de algo, que las cosas estén en el lugar que corresponden. Tranquilidad, que no exista preocupación por parte de la gente. De esto, como vemos, es un concepto abstracto, un concepto genérico, es la finalidad, el fin último, que es lo ideal, ¿tá? Que la gente no se sienta intranquila, que todo tenga el orden que tiene que tener en cada sociedad, en este caso la nuestra. Esta es la finalidad que persigue la policía, la misión que tiene, ¿tá? Mantenimiento del orden y la tranquilidad pública. Esto es la misión, ¿tá? Tienen que saber distinguir porque siempre son preguntas de exámenes la misión y la función de la policía, ¿tá? Entonces dijimos, la finalidad, la misión, mantenimiento del orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la provincia de Córdoba. La función, ¿tá? Que es básicamente sería cómo hacemos para lograr esa finalidad. Entonces, acá es donde entra esto de la prevención de las contravenciones, la disuasión de los delitos y la investigación cuando corresponda. Entonces, la finalidad, el fin último, misión, mantenimiento del orden y la tranquilidad pública. Función, cómo llegamos o qué hacemos para llegar a ese mantenimiento del orden y la tranquilidad pública a partir de la prevención de las contravenciones, en la disuasión de los delitos y en la investigación cuando corresponda, ¿tá? Pero tienen que distinguir finalidad, función, lo ideal y cómo se logra ese ideal, ¿tá? Usando un poco también el descarte, uno cuando se den cuenta que es un concepto general, el orden y la tranquilidad pública son conceptos ambiguos, abstractos, generales, y la prevención de las contravenciones y la disuasión de los delitos son ya cosas más específicas. Y en el artículo 23 de la ley establece cuáles son las funciones que la policía tiene que desempeñar. No dice son las funciones, pero sí dice qué actividades la policía puede realizar. Todo esto es con la finalidad de prevenir contravenciones, disuadir la conjuración temprana de delitos y la investigación cuando corresponda. Hasta hay algunas leyes que he visto que tienen que este artículo 22 está mal. Tienen que prestar mucha atención en el artículo 22 porque las modificaciones anteriores a la ley originaria, establecía como una de las funciones de la policía el juzgamiento de las contravenciones. Entonces, decía, la función de la policía es mantenimiento del orden, juzgamiento y prevención de las contravenciones. Esa palabra juzgamiento ya no existe en la ley nueva. Esto es así porque, como sabrán, antes del 2015, de la sanción del último Código de Convivencia, correspondía a los comisarios que estaban a cargo de la UCA el juzgamiento de materia contravencional. Entonces a uno lo llevaban a la UCA y quien disponía la sanción, quien lo juzgaba, era el comisario de la UCA. Por eso era que la ley en su momento establecía prevención y juzgamiento de las contravenciones.
Entonces, tienen que prestar mucha atención que no vayan a tener una ley que diga juzgamiento de contravenciones, porque eso no existe el día de hoy. Hoy se encarga el Ministerio Público Fiscal. ¿Tá? Entonces, tienen que tener mucha atención en esto. ¿Y por qué dice la investigación cuando corresponda o cuando lo determine una autoridad? Porque la policía, ninguna fuerza de seguridad está autorizada a investigar de manera preventiva. ¿Tá? Esto es una aclaración. Esto no hace falta que lo sepan, sino que les explico por qué dice cuando la autoridad competente lo determine. Ninguna fuerza de seguridad a nivel provincial, nacional, está autorizada a realizar investigaciones de tipo preventivo. Las investigaciones pueden ser preventivas o represivas. Preventivas es antes de la comisión de un hecho delictivo. Represivas es cuando ya se cometió el hecho delictivo, se comienza a investigar. ¿Ah? Entonces, investigaciones preventivas no se pueden hacer por el simple hecho de que cuando estaba autorizado hubieron un montón de excesos. Entonces, en vez de centrar todos los recursos en la investigación de futuros posibles delitos, se destinaban los recursos a investigar a aquellas personas que no nos caían bien, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, para evitar arbitrariedades o abusos, se prohibió esto de la investigación preventiva. Hoy por hoy se comete un hecho delictivo y a partir de ese hecho delictivo comienza la investigación por parte de la fuerza de seguridad. Entonces, por eso dice, y las investigaciones cuando corresponde, cuando lo determina la autoridad competente. ¿Tá? ¿Quién es la autoridad competente? Un juez. Determina en qué casos se puede investigar y en qué casos no. Perfecto. Ahora bien, entonces, misión por un lado, función por el otro. Jurisdicción. ¿Qué es esto de la jurisdicción? Es aquellos lugares en los cuales la policía va a poder ejercer sus funciones. En aquellos lugares en los cuales la policía va a poder prevenir las contravenciones, evitar delitos e investigar cuando corresponda. Que es básicamente la provincia de Córdoba, con excepción de las jurisdicciones federales o militares. ¿Tá? Entonces, y hace un rato estaba viendo unos mails que me mandaron con esto de las jurisdicciones. Por un lado, existe lo que son delitos federales. Te había pasado algo. Aparte no me invitaste, a partir de ahora voy a ir solo con mis amigos. No sé quién quiere que le invite, pero... Si pudiera hablar, señor. Bueno, no sé a dónde quiere que le inviten, pero bueno. Sigamos. Entonces dijimos, las jurisdicciones donde la policía va a ejercer sus funciones, que es en todo el territorio de la provincia de Córdoba, con excepción de jurisdicciones federales o nacionales. Una cosa son los delitos federales y otra cosa son las jurisdicciones federales. Por jurisdicción se hace referencia a territorio, a espacio físico. ¿Tá? Por delitos, lo que vimos, pero de carácter federal, que afectan, se supone, a toda la población de la nación. Entonces, jurisdicción hace referencia, por lo general, a espacio físico, a espacio geográfico. En este caso, nosotros, jurisdicciones federales, tenemos la Universidad Nacional de Córdoba, trenes, aeropuertos, todo lo que tenga que ver con cuarteles militares, jurisdicción militar. No se me ocurre otro en este momento, lo que son embajadas, consulados. ¿Y el Banco Nación? El Banco Nación, por ejemplo, también. El Correo Argentino también. El Correo Argentino. FADEA, puede ser. FADEA. Todo eso son jurisdicciones. Pero hace referencia a espacios físicos, espacios geográficos. ¿Tá? Lo que ocurre de la puerta del Banco Nación hacia adentro. ¿Tá? En ese caso,
corresponde la actuación de fuerzas de seguridad nacionales de la Policía Federal Argentina. ¿Ah? Esto en principio. La misma ley se encarga de decirnos cuáles son las excepciones a esta regla de que únicamente la policía puede ejercer sus funciones en jurisdicción federal. Entonces, en principio, únicamente en el territorio de la provincia de Córdoba, con excepción de las jurisdicciones federales. Ahora bien, cuando la policía de Córdoba sí va a poder ejercer sus funciones en jurisdicción federal o militar, cuando en 3 supuestos. Cuando exista una orden de alguna autoridad competente, por ejemplo, que se dicte una orden de allanamiento del Banco Nación, por ejemplo, que se dicte una orden de allanamiento de una facultad o de algún área específica de la facultad, de alguna facultad de la universidad, cuando se ordene la detención de algún integrante del Banco Nación y que se le tenga que hacer en horario laboral, por ejemplo. Cualquier tipo de orden emana de autoridad competente. En ese caso, sí, la policía puede ejercer sus funciones en jurisdicción federal o militar. El segundo supuesto en el cual sí va a poder ejercer sus funciones, en el caso de que no exista personal competente en ese lugar, ¿tá? Ante la ausencia o insuficiencia del personal que corresponda, que deba actuar. Es decir, en espacios grandes, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba, ustedes verán que está lleno de policías. Y en principio no tendría que haber policía de la provincia de Córdoba en esos espacios porque es jurisdicción nacional. ¿Por qué sí hay policías en la Universidad Nacional de Córdoba? Por esto, porque no hay personal suficiente, competente, que sería la Policía Federal, para cubrir todo el espacio de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, en estos casos, sí, la policía, Correa. Entonces, cuando hay insuficiencia o impedimento, no sé, una manifestación dentro del Banco Nación y hay 2 integrantes de la Policía de la Policía Federal, ¿tá? Entonces hay una limitación por parte del personal y la Policía de Córdoba no se puede excusar en esto de la jurisdicción federal o nacional para no prestar colaboración, en este caso impedimento de quién es el personal competente, ¿tá? Y la tercera hipótesis es en caso de flagrancia. ¿Saben lo que es la flagrancia? En el momento del hecho, señor. Exactamente. O cuando es perseguido o cuando se lo está persiguiendo posterior de haber cometido el hecho. Esto es en el caso de que es muy difícil que, sujetándose a lo que establece la ley, se pueda dar un caso de flagrancia en jurisdicción federal, por el simple hecho de que la policía no tendría que estar ahí. ¿Ah? ¿Cómo va a haber flagrancia en jurisdicción federal si la policía no tiene que estar? ¿Se entiende? Si la policía en principio no tendría que estar en el Banco Nación, ¿cómo podría llegar a un caso de flagrancia? Este inciso viene a complementar el inciso anterior. Es decir, hay impedimento, hay insuficiencia de personal, ponemos Policía de Córdoba. En el caso de que haya algún hecho que esté en flagrancia, sí va a poder actuar. Pero fundamentalmente esto se aplica en aquellos casos de cuasi flagrancia, que es cuando se está persiguiendo a quien cometió un hecho delictivo. En ese caso, si la policía está persiguiendo a alguien que cometió un hecho delictivo y esa persona se introduce a jurisdicción federal, en principio la policía no podría actuar, porque no es jurisdicción de la policía.
pero como es un caso de flagrancia, sí puede actuar. Señor, una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, nosotros estamos cumpliendo la función y se da la persecución de un ilícito y entra en una embajada, ¿no? No quedamos hasta la puerta y no se puede entrar, hasta ahí nomás quedó nuestra... Claro, lo de las embajadas ya es un tema mucho más complejo que esto de jurisdicción federal o nacional. o una base militar. ¿Cómo? O se trepa para el otro lado de una base militar, no se le puede seguir. Sí, por eso en caso de flagrancia sí se puede, porque si no todo el mundo robaría y se metería el Banco Nación, por ejemplo. Bien. O Gracias. robaría y se metería a FADEA. Señor, pero una consulta acá, Sí. lo que dice las funciones, dice que en caso de flagrancia se actúa, pero igual se le tiene que dejar a disposición de la autoridad federal. Exactamente, a eso íbamos a posterior. ¿Queda claro entonces hasta acá la jurisdicción de la policía y las excepciones de esa jurisdicción? Señor, permiso. Sí. Aspirante Correa Juan Manuel. Me conecté desde el usuario de mi hermana porque desde mi computadora se me tilda. No hay ningún problema. Muchas gracias. Por favor. Listo. Entonces, como decía Sandoval, en estos casos, en todos los casos donde la policía actúe en jurisdicción federal o militar, va a tener que dejar a disposición esa gente, los aprehendidos, a disposición de la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? La justicia federal. ¿Ah? Entonces, si ustedes aprenden a alguien en cualquier territorio provincial, lo van a llevar a la unidad judicial que corresponda. En el caso de que aprendan a alguien en jurisdicción federal o militar, tienen que hacerlo en tribunales federales, porque es competencia federal, porque es jurisdicción federal. ¿Ah? Y ¿cuál es el principal problema? El artículo 18. ¿Por qué? Cuando la policía actúa en jurisdicción federal o militar, tiene que actuar en base a lo prescripto en leyes nacionales que establezcan el procedimiento en ese tipo de jurisdicciones. ¿Dónde se ve esto? Por ejemplo, en la cantidad de testigos. En materia provincial se necesita un solo testigo, por ejemplo, por acta. Cuando ustedes aprenden, no sé si les habrán comentado que cuando uno aprende a alguien tiene que confeccionar un acta. ¿Sí o no? Todavía. ¿No? Bueno, entonces, cuando uno actúa en jurisdicción federal o militar, tiene que actuar bajo la legislación que se aplica en esos lugares. Esto trae un sinnúmero de problemas porque, por ejemplo, a nivel provincial es necesaria la presencia de un testigo. A nivel federal es necesaria la presencia de 2 testigos que no sean policía, en lo posible, que no pertenezcan a la institución. Entonces, es innumerable la cantidad de procedimientos que se caen, que no llegan a buen puerto, porque no se aplican las normas que existen a nivel federal. Entonces uno por ahí en el trajín diario está acostumbrado y está habituado a actuar bajo normas de procedimiento provinciales. Rara vez, muy rara vez, realiza sus actividades en jurisdicción federal. Pero cuando lo hace, tiene que sujetarse a lo que establecen los códigos nacionales. ¿Por qué jurisdicción nacional? ¿Ah? ¿Es muy complicado? Sí, lo es porque
hay muchas, no sé si contradicciones, pero sí distintas formas de manejarse a nivel provincial que a nivel nacional. Pero el día que les toque hacer algún tipo de procedimiento en jurisdicción federal, antes de hacer lo que hagan, traten siquiera, aunque sea, de leer un poco el Código Procesal de la Nación. Tienen ciertas diferencias con... Sí. Una consulta, ¿hay un término determinado para entregar el procedimiento? Por ejemplo, ya que acá la justicia federal, por ejemplo, en una localidad del norte de Córdoba, sí, en la más lejana que sea Río Seco, sí, tienen que entregar el procedimiento acá en Córdoba en tribunales federales. ¿Tienen cierto tiempo para realizar la entrega del procedimiento o pueden...? No. En ese caso, cuando es en el interior, siempre se pone en conocimiento primero de la unidad judicial que corresponda y se siguen las directivas que dé el fiscal de ese lugar. ¿Tá? Por esto de que lo mismo con las personas que son aprehendidas, siempre es unidad judicial y el ayudante fiscal de esa unidad judicial es el que se encarga de pedir directivas a Fiscalía, y Fiscalía es la que determina si se lo traslada o no se lo traslada. ¿Está? Sí, señor. Bueno, entonces, cuando les toque en jurisdicción federal, traten de leer el Código Procesal Penal para evitar cualquier tipo de inconveniente. Bien, sigamos. Dijimos entonces que era importante que sepan la misión, la función y la jurisdicción de la policía. Ahora bien, vamos a pasar a la estructura orgánica de la policía. Como vimos en las clases anteriores, toda institución tenía determinada estructura, es decir, cómo estaba integrada. Esta estructura, que puede tener cualquier institución, puede ser centralizada o puede ser descentralizada, según se responda a una sola persona o según se responda a muchas personas. En este caso, la policía de la provincia de Córdoba es centralizada en lo administrativo y descentralizada en lo funcional. Centralizada en lo administrativo porque dependemos todos de una sola persona, que es el jefe, o en este caso la jefa de policía. Descentralizada en lo funcional porque, si bien dependemos todos de la jefa de policía, ejercemos nuestras funciones en un montón de lugares, y esos lugares se van a armar, van a estructurarse en distintas direcciones generales.